buenas, aquí, ¿cómo estáis? Bienvenidos a The Fabulous Jobber. Hoy hablaremos de lo que no me dio tiempo el capítulo pasado. Iluso de mí, me creí capaz de meter en 30 minutos el review de las 10 primeras ediciones de WrestleMania y solo cupieron 5 y me pasé de los 40 minutos. Hoy repasaremos de la sexta a la 10ª, con un compañero de excepción, aunque cierto es que cada vez lo es menos, porque cada vez está más, afortunadamente, en los Jobber. Julio de Chokeslam Podcast, buenas tardes. Muy buenas, Luis, ¿cómo estamos? Pues que me has pillado de improviso. Muy bien. Alguna vez había que contar la intrahistoria de esto, cómo ha sido este programa que he estado. Atraco a mano armada, directamente. Sí. Tú ya tenías el programa hecho y de repente estaba yo con lo mío, yo hablando no de lo que vamos a hablar hoy, de la 5. Yo me he ido a la 39 y me ha dicho, oye, ¿y si te vas atrás en el tiempo? Pues vamos atrás en el tiempo, venga, pues vamos a hablar de ello. Claro que sí, Julio no dice que no a un reto. No, este es un reto total porque es totalmente... Vengo de memoria. De memoria. Sí, va a ser memoria, sí, totalmente. Pues vamos a empezar, para no irnos ya en tiempo, en la WrestleMania 6. Recordamos que se celebró en el Sky Dome en Toronto, en Canadá, ante más de 65.000 espectadores, el 1 de abril de 1990. Esta fue la primera WrestleMania que se pudo ver en España a través de Telecinco. Pues sería el descubrimiento para nosotros como niños de algo que no teníamos constancia. Sí que es cierto que a través de la televisión vía satélite había llegado algo, yo había visto algo a través de Eurosport, la Sky también, cuando llegaron los vídeos comunitarios a las comunidades de vecinos, entre otras cosas, pues llegaba la Sky y pudimos ver la lucha libre, locutada de una manera un poco no profesional, por decirlo de alguna manera suave, y por gente que no tenía los conocimientos suficientes, pero que crearon escuela y que hicieron de un producto de entretenimiento algo mucho más infantil incluso que el target que quería la WWF en ese momento, pero ellos cumplieron, le dijo Telecinco, queremos esto, y tuvieron una audiencia brutal, mucho más a veces que partidos de fútbol, Sí. Yo me acuerdo de cuando empezó Telecinco. Yo siempre cuento de la misma historia, parezco el abuelo Cebolleta, que yo era en las mañanas de Telecinco, ¿verdad, Luis? Era por la mañana, si no me equivoco. Sí, pero empezó primero por la tarde. Primero empezó por la tarde, sí, y luego ya lo pasaron a la mañana. Luego ya lo pasaron a la mañana. Empezó los sábados por la tarde y luego ya lo pasaron sábado y domingo, porque partían los programas. Sí. Porque entre la publicidad y las coñas y todo eso, pues al final de un programa te hacían 2 y al final eran 4, 5, 6 meses más tarde de lo que de la emisión en directo que ofrecía la WWF de la época. Sí, Telecinco reaprovechaba todos los programas. Y como digo yo, era mi momento feliz porque yo veía Star Trek, que es mi otra pasión, junto con la lucha libre, y me lo pasaba, pues imagínate, de cine. O sea, veía Star Trek y después lucha maravilloso. Libre. Y además vista la lucha libre desde los ojos de niños inocentes. Sí, efectivamente. Eso era algo que no podremos volver a repetir. Ahora ya no podemos ver eso. No es lo mismo. Yo lo veía con mi padre y mi padre también. O sea, me veía, dice, inocente, hijo mío, inocente. Y todavía le cuento, yo digo, joder, pues sigo viendo lucha libre. Y dice, ¿todavía ves eso, hijo? Y le cuento historia. Dice, pues ahora todavía está. Cuando le dije, todavía está el Undertaker hace tiempo. Dice, no fastidies. Digo, sí. Eso es mi mayor recuerdo que tengo yo de esta época de Telecinco. Pues esta fue la primera WrestleMania que se celebró fuera de Estados Unidos. Hubo que esperar 12 ediciones más para que se repitiera el emplazamiento. Además, también con el main event que era Hulk Hogan, tanto aquí como en la WrestleMania 18. Aquí fue también el primer combate en el que estuvieron 2 títulos en juego. Nunca antes se habían puesto 2 títulos en juego a la vez. Y la primera vez que Hogan veía peligrar la hegemonía en la empresa. Llegaba el guerrero definitivo. Había entrado con mucha fuerza en la empresa, aunque, palabras del propio Hogan, era nulo en el ring. Lo que pasa que era una mina en la venta de merchandising. Y eso se traducía en money para el señor Vince McMahon, que es lo que más le ha gustado en esta vida. Vince pensaba que el tiempo de Hogan estaba llegando a su fin, así que iba a probar al guerrero definitivo como campeón del mundo.
Ya lo había hecho como campeón intercontinental y no estaba descontento del todo, y lo que buscaba era un relevo generacional. Había tenido a la superestrella de los 80 y ahora quería a la superestrella de los años 90. El estilo de cuerpo sí que era muy parecido al estilo que le gustaba a Vince McMahon, pues un culturista, además de la definición y del volumen que tenía Jim Heldwin, que todavía se llamaba así, porque luego recordamos que se cambió el nombre a Warrior Warrior, pues ya el personaje se comió a la persona totalmente. Y recordamos cómo era el guerrero definitivo, pues un tipo que salía corriendo como un pollo sin cabeza del vestuario, se subía al ring, empezaba a sacudir las cuerdas y luego ya poco más hacía un par de clothesline. Cuando el peso del rival se lo permitía, hacía un gorilla press, que era como un militar press por encima de la cabeza, y poco más. Y también esto nos empezaba a dar un poco la clave de lo que el señor McMahon quería, que no era lucha libre. El señor McMahon quería pues Sport Entertainment y quería juntar en la televisión a toda una familia, porque quizás tan puristas como la NWA no hubiera trascendido el producto de McMahon, y él quería pues que fuera mucho más familiar, porque al final los que mandan en casa son los niños, y si un niño quiere algo se emperra en que lo quiere y se lo compran, y eso se traducía en camisetas, en muñequitos y en muchas más historias. Hombre, yo tengo muchos recuerdos de esta época. Me acuerdo que eran como llamaba, pues tu amigo José Luis y Héctor del Mar. Pues teníamos ahí al Poliloco, al Hombre del Millón de Dólares, a Jimmy Stacca Dugan por ahí. Y me acuerdo de esta WrestleMania, muchísimos combates, la echaron en Telecinco y lo que dices tú, la partieron en varios programas. Claro, eran tantos. Y por supuesto llegó el main event, que era este combate entre Hulk Hogan y el Último Guerrero. Y yo me acuerdo de comentarlo en el patio del colegio, de quién eras, de Hulk Hogan o del Último Guerrero, siempre. Pues dime. Imagínate que fueron 15 combates. Pues imagínate todo lo que pueden hacer del 5. Que tenía la manía también el señor McMahon de poner combates para un tiempo tan corto que le podía sacar mucho más provecho a esos combates. Porque muchas veces entre que duraba más el pasillo hasta llegar al ring que el propio combate, desde que tocaban la campana hasta que la volvían a tocar para acabar. Entonces muchas veces era por sacar luchadores, no sé, era como hacer un posicionamiento de poder, decir, yo tengo todos estos luchadores, yo tengo a toda esta gente, porque si no tampoco se entendía mucho. Sí, son demasiados combates, y me acuerdo que combates muy cortitos, salvo el main event, que creo que duró 15 minutos, ¿puede ser? ¿O algo así? No más, el del Warrior duró casi 25, 25, joder. Se fueron a 25 y normalmente ningún combate pasaba de 10. El único que pasó de 10 fue el de Teddy DiBiase contra Jake Roberts. Fue el único que puso el campeonato del $1.000.000 en juego. Para ir empezando cronológicamente, hubo un dark match que no merece la pena ni nombrarlo, y vimos a Rick Martel contra Coco Beware, intrascendente, 3 minutos. Luego sí que pudimos ver a Demolition contra los Colossal Connection, que el kit de este combate es que fue el último combate televisado de André el Gigante en la WWF, y también que fue el turn face de André después de más de 3 años de ser la bestia negra de Hogan y el malo y aquí fue el gran producto. Se enfrentó a Bobby Heenan, ¿verdad? Sí, porque Bobby Heenan le pega un bofetón y él le coge del pecho y le pega un puñetazo también, y es cuando se vuelve face y la gente pues se vuelve loca, porque aquí ellos eran los campeones del mundo por parejas, porque al final poco ganó en la WWF aparte de fama y dinero André el Gigante, y lo que ganó alguna Battle Royale, y aquí sí que era campeón por parejas, el único título así reseñable de André el Gigante. Aquí ganó Demolition, que ya era una pareja que se estaban haciendo fuertes y que eran una copia de la Legion of Doom luego, pero que en esa época era los Road Warriors. Ya el siguiente combate fue el de Earthquake contra Hércules. Tampoco hay muchos combates que no merece la pena hablar de ellos. No, porque son tan cortitos. Este dura menos de 5 minutos. Es que al final... Luego ya el siguiente sí que fue Brutus Big Wave contra Mr. Perfect, que salía Lanny Poffo haciendo como el genio que sacaba de quicio a todo el mundo por allí, saltando por las cuerdas
y haciendo un poco el tonto y diciendo sus poemas. Y aquí otra de las falsas historias es que decían que fue la primera derrota de Mr. Perfect, pero ya había perdido anteriormente contra el Warrior, no hacía mucho, pero ellos lo vendieron como la primera derrota. Y caso curioso, Randy Savage sabemos que era un tipo que le gustaba controlar todo, entre ellos el buqueo de su propio hermano. Entonces aquí Brutus le cortó el pelo a Lani y Randy Savage cogió un rebote de los grandes porque cómo era posible que le cortaran el pelo a su hermano sin que él lo supiera. Imagínate que a lo mejor a Lani no le importaría ni mucho menos, porque Lani también era un tipo que lo hacía todo por el espectáculo y seguramente no le importó, pero le enfadó más a Savage por no saberlo que le cortaran el pelo a su hermano. Me lo imagino, ya sabes cómo era Savage. Luego, un combate muy polémico, que sería el de Roddy Piper contra Bad News Brown. Es que este es muy fuerte, porque es el que sale Roddy Piper, pintó la mitad de negro betún, y la otra sin pintar. Ahora mismo estaría censuradísimo. Ese combate, de hecho, está borrado. Sí. No lo puedes ver a través de la plataforma porque es un combate pues, que consideran que ese gesto fue un gesto racista. Además, Piper, que era face. O sea que no es que lo hiciera con una intención de cabrear a nadie, sino, bueno, de cabrear a Bad News, básicamente. Pero bueno. Luego, otro combate curioso que no llegó ni a 20 segundos fue el de la Hart Foundation contra los bolcheviques. A mí me da que seguro que Hart negoció pues este combate y que no quería luchar más de 30 segundos, no fuera cosa que se fuera a cansar Bret Hart. Por favor. Por favor. Seguramente. Hombre, ¿cómo se va a cansar? De hecho, ahora he visto una foto con Muta, no sé si la has visto, que está Muta de pie y él sentado. ¿Cómo no va a estar sentado? ¿Tú crees que se va a levantar para hacerse una foto y que se vaya a cansar? El tío está sentado. Pero ¿quién es el gran Muta, por favor? Claro, el tío está sentado y el otro de pie haciéndose la foto. Cosas de Bret Hart. Luego ya el Bárbaro lucharía contra Tito Santana. Tito Santana, que cuando se separó de Rick Martel, pues fue de capa caída. Sí, porque luego ya fue el Matador, que luego no sé si saldrá en alguna de las WrestleMania, creo que sí. Sí, luego sale, en otra WrestleMania sale el Matador. Luego ya tenemos un combate interesante, pero no por la calidad luchística, porque sería un combate mixto donde veríamos a Dustin Rhodes y Zafir contra Randy Savage y la reina Elizabeth. Curioso como el tema de Zafir, que Zafir tenía un historial relacionado con la lucha libre. Ella era una auténtica fanática de lucha libre y comenzó a manejar a ciertos luchadores y fue la primera luchadora en obtener la licencia de árbitro de lucha en Missouri. Y también comenzó a luchar en combates mixtos y en Royal Battle. A los 42 años debutó esta señora. Evidentemente era muy querida, pero era nula en el ring. O sea, era algo que no se puede decir más que era lenta, no tenía llaveo, pero bueno, este combate fue ya sabes que... sí, perdona. No, que te iba a decir una que de las historias. Como este combate sí que... Como estas WrestleMania sí que las vimos hace meses, tanto Josan y yo, en los retros, sí me acuerdo de este combate y ves que la más limitada es Zafir en el combate. Y, joder, diferente hubiese sido un Dusty Rhodes contra Randy Savage. Pues está bien. Claro, pero es que no hacía falta meter a Zafir, sino que hubieran metido Zafir contra Kingsbury solamente y ya está. Tampoco hacía falta hacer el combate mixto. Y aquí es cuando vemos lo mal que se trató a Dustin Rhodes como a otros muchos campeones de la NWA en la WWF. Siempre Vince quería quedar por encima de ellos porque el producto que no había creado él no era bueno. Entonces, se dice también que este vestido de topos y todo eso que era para ridiculizarlo, pero no fue así porque ya Dustin Rhodes, años ya llevaba un pañuelo con topos y ya era como un estilismo que él había usado anteriormente y fue una idea suya, o sea que no era para ridiculizarlo más todavía. Bastante lo ridiculizaba como con los feudos que le puso como para ridiculizarlo ya con el atuendo. Luego veníamos también a los Orient Express contra los Rockers que comenzaban siempre perdiendo en todas las WrestleManias. Sí. Les costó ganar. Aquí perdieron, también era un equipo que venía muy potente de la agua y era un equipo que venía como por encima de los demás. Ellos eran muy subidos de siempre y entonces hubo que bajarles los humos. Incluso al principio duraron muy poco en la empresa. Los despidieron a los
yo te diría que un mes estarían y luego ya los recontrataron y parece que encauzaron un poquito la trayectoria de ambos, aunque luego se iría al traste. Y Shawn Michaels apostaron por él, pero también era un tipo de cuidado en esa época. Sí, sí. Luego Jim Duggan ganaría a Dino Bravo. Dino Bravo, uno de los luchadores canadienses más famosos, llamado el Hulk Hogan canadiense, que es lo mismo, hizo la risa en la WWF. Le dieron un pequeño push al principio, pero yo creo que fue teñirle el pelo y al teñirle el pelo la fastidiaron. Sí. Y además con Jim Duggan, que ya sabes tú el cariño que le tengo, luchando, claro, porque es que era limitado, o sea, toda la vida. O sea, Limitadísimo, pero cuando luchaba en la UWF, no te creas que apostaron por él también, ¿eh? Bill Watts como campeón, apostó por él como imagen de la empresa, pero luego yo no sé qué le pasó a este. Bueno, sabemos qué le pasó. Sí. Pues como al Iron Sheik, como al propio Shawn Michaels, pues tema de adicciones y de problemas, pero bueno, es lo que había en esa época. Luego Teddy DiBiase derrotaría a Jake Roberts, Big Boss Man contra Akim, que serían los causantes de que se rompieran los Mega Powers, los Twin Towers, y luego pues hubo un face de Big Boss Man, también un combate que duró poco más de un minuto, o sea que tampoco nada interesante. Rick Rude ganaría a Jimmy Snuka, uno de los favoritos del público y del señor McMahon también, y llegaríamos al Main Event, que como hemos comentado casi duró 25 minutos. Imagínate a dos tipos de la calidad luchística de Hogan y de Warrior, 25 minutos en el ring. Eso es una barbaridad para lo limitados que eran los dos. Me acuerdo yo que este combate, cuando lo estuvimos hablando nosotros en el programa, que se mantiene por el público, más que por ellos, por el carisma que tenían. Pero el combate, claro, cuando lo ves de niño, te flipa. Cuando lo ves ya con ojos críticos como estamos ahora nosotros, ves y dices, joder, es que es limitado este combate. Sí, es limitado, pero dentro de la limitación tuvo buenas críticas de periodistas especializados, precisamente por eso, por lo que generó. No por el combate en sí, sino por lo que generó. Sí. Luego, como curiosidad, que saldrían los Rhythm Blues, que eran Honky Tonk Man y Greg the Hammer Valentine, y salían en un Cadillac, y el conductor era nada más y nada menos que el que más tarde sería famoso como DDP y el maestro del yoga que ha salvado a tantos ex luchadores. Una cosita antes de terminar. Este era el combate que Warrior era el campeón intercontinental, Hogan el campeón de la WWF, no unificaron, que al final lo que tuvo es que ceder el campeonato final el Warrior. No es como ahora. Exacto. Que se quedaba con los dos títulos. Sí, pero aquí se vendió primero como que el ganador se llevaba todo. Pero al día siguiente tuvo que dejar vacante el título intercontinental porque no estaba permitido tener dos títulos en esa época. Entonces, como que lo vendían que el que ganaba se llevaba todo, pero luego tenía que dejar algo. O sea que todo no se llevó. También como curiosidad es que el comentarista icónico y comentarista que hizo muy buen tándem con Gorilla Monsoon, que sería Jesse de Body Ventura, dejaría la empresa. Llegaría como ex campeón por parejas de la agua, con gran carisma, pero tuvo un problema, creo que fue pulmonar, y tuvo que dejar de luchar, pero como era tan válido, se quedó como comentarista y también como entrevistador. Se fue porque tuvo problemas económicos con el señor McMahon, pero fue uno de los pocos que le ha ganado al señor McMahon. En eso de que McMahon también pierde, pues aquí sí que perdió en esta ocasión y le costó nada más y nada menos que $800.000, 800.000 dólares, y aparte de eso, sí, y otros 8 millones de merchandising. O sea, $800.000 por poner la voz a las cintas y 8 millones de merchandising. La voz de Ventura estuvo en 98 cintas y a día de hoy todavía sigue recibiendo un cheque mensual del señor McMahon, pero el señor McMahon, que se sabe todas las tretas, ha sido capaz de editar los comentarios de los eventos con lo bien que lo hacía Ventura para no pagarle más a Jesse de Body Ventura. Cosas del señor McMahon. Qué listo es. Y luego, como cosa curiosa, hemos hablado de que se recuerda siempre al Warrior contra Hulk Hogan, que es muy icónico, pero resulta que lo que se mide
son las ventas del pay-per-view. Y como ventas fue comprado por unos 500.000 usuarios, cosa que el anterior fue comprado por más de 700.000. O sea que el Hogan Savage fue más rentable para la compañía que el Warrior Hogan, cosa que no todo el mundo recuerda a Hogan contra Savage y sí al Warrior contra Hogan. O sea que a nivel de publicidad y a nivel de empresa sí que fue importante, pero a nivel económico fue mucho mejor el de Savage. También es cierto que en puerta Toronto era más grande, Toronto pagaron más y en Toronto sacaron mucha más pasta y además esa pasta estuvo años y años como récord de taquilla que costó superar. Sí, costó superarlo. ¿Algo más de la sexta? Nada más, icónico, el Hogan contra el Warrior y el Warrior levantando los dos títulos. Es la imagen que yo siempre tengo de esta WrestleMania. Y luego que tampoco estaba previsto que Hogan le diera el título a Warrior, pero ahí la medalla se la puso él. Bajó, cogió el título antes de que lo cogiera el propio árbitro y entonces cogió y se lo puso en el hombro tiene que quedar bien al bueno del Warrior y le dio un abrazo. Tiene que quedar bien Hogan y además pues eso, como diciéndole, mira, aquí está mi sucesor, aunque luego ya sabemos cómo es Hogan. Bueno, pero bueno, ya te digo que Hogan directamente dijo que no era un luchador como tal, sino que él perdía la fuerza cuando agitaba las cuerdas y ya está. La 7. Fue programada en un recinto al aire libre, pero se trasladó al Memorial Sport Arena y se celebró el 24 de marzo del 91. Aquí la WWF afirmó que por seguridad cambió el recinto, aunque también se dice que fue por la floja venta de entradas y por eso se buscó un recinto más pequeño. Lo que sí que es cierto es que meter la cantidad de gente que querían meter en Los Ángeles Memorial Coliseum era imposible y era un peligro de seguridad. O sea, cuando hay tantísima gente es imposible poder controlar a todo el mundo. Y sí, también es cierto que la venta no rebasó los 15.000 las 15.000 butacas, que era lo que tenía el siguiente estadio. La preventa, no hubo que devolver a nadie el dinero. O sea, todos fueron al otro estadio. Por una cosa o por otra, pues no fue mala idea cambiarlo por si acaso, porque a pesar de que se dice pues que no era del todo cierto, lo de la amenaza de bomba y todo esto, el sargento Slaughter cuando salía a la calle iba con guardaespaldas y con chaleco antibalas, porque conocemos a los estadounidenses, que se les cruza algo y cualquiera se fía de uno de estos tíos, porque ahí lleva pistola pues hasta un perro que vaya por la calle. Sí, además recordemos que es la guerra de Irak, que estaban las cosas a flor de piel, y encima había ganado el sargento Slaughter, que era el gran patriota, había hecho un Tour Hill y había ganado el título de mala manera y ahora mismo era el campeón. Era lucha de Estados Unidos contra Irak. Muy peliculero. Muy peliculero, total, pero porque además ya había acabado la guerra. ¿sí? Cuando empezó la WrestleMania, o sea, se les cayó la historia a mitad de camino. Luego también no querían poner al sargento Slaughter como un traidor, sino como alguien que lo que apoyaba era Saddam Hussein por lo bárbaro y sanguinario que era, no por la política, que también ahí hicieron como un mete y saca por si acaso. Sí. Dijeron, vamos a cubrirnos la espalda, no sea cosa que algún loco la organice bien organizada. Recordamos también que aquí el Undertaker debutó en una WrestleMania y sería cuando comenzó esa racha. Aquí los Rockers sí que ganaron al Bárbaro y Haku. Luego Texas Tornado lucharía contra Dino Bravo. Texas Tornado, que era uno de los más populares de Texas y de la lucha independiente, de la lucha de territorios, y Dino Bravo, que ya lo hemos comentado antes, un combate de 3 minutos que no dio para mucho. Luego el British Bulldog lucharía contra el Warlord. British Bulldog, que antes de tener ese cuerpo tan masivo y de tener lesiones y adicciones, era un gran luchador, era muy, muy buen luchador. Sobre todo cuando hacía parejas con su primo, con el Dynamite Kid.
Y aquí también el problema que hubo es que cuando ellos se fueron por una lesión que tuvo Dynamite Kid, luego por problemas que tuvieron con los Rousseau, se fueron a Calgary y luego a Japón, y tuvo una llamada Davey Boy Smith a escondidas de su primo y volvió a la empresa con el nombre de los British Bulldogs sin decirle nada a su primo. Ahí ya se gestó una enemistad que jamás llegaron a limar, aunque el hijo de Davey Boy Smith sí que tiene fotos con él y sí que parece que ellos sí que llegaron a cierto entendimiento. Aquí pues ganaría el Bulldog británico, y la siguiente vendrían los Nasty Boys contra la Hart Foundation. Yo recuerdo este combate que no entendí muy bien el final, o sea, cómo los Nasty Boys le quitaban a la Hart Foundation el título, siendo que eran unos recién llegados y eran unos tipos que no eran nada agradables y que la gente tampoco es que los apoyara ni les quisiera. Los Nasty Boys, que han sido de los pocos personajes que han tenido ese gimmick en todas las empresas en las que han estado. En Agua fueron Nasty Boys, en WCW fueron Nasty Boys, en WWF Nasty Boys. O sea que aquí tampoco se rompieron mucho la cabeza creando nuevos personajes, ni siquiera un nuevo nombre. El siguiente combate es el bueno. El siguiente combate es uno de los peores de la historia de WrestleMania porque no tiene sentido ninguno. Sí que a lo mejor la historia no es mala, porque la historia, pues eso que con Arrogance, la colonia del Modelitos Martel, que decían nuestros amigos, un saludo a José Luis Ibáñez, que sé que de vez en cuando nos ve, algún programa ha visto y tiene conocimiento de quiénes somos, porque incluso nos ha saludado alguna ocasión. A ti. Y tiene el libro de la historia de la lucha libre de España, o sea, pues que mira, escrito por los Jovers y por Oscar Alarcia. Bueno, un saludito, JL. Hombre, claro. Aprovecho desde aquí. Yo, mira, este combate, efectivamente, la historia es buena, pero la ejecución del combate es mala. Y es horroroso. O sea, yo cuando lo vi, dije, pero es que no tiene sentido este combate. Absolutamente para nada. Así que bueno, es de los peores. No tenía ningún sentido. Seguramente lo podían haber hecho mejor, no lo sé, que hubieran... Lo que pasa que tampoco es que el combate de con la luz apagada de Wyatt fuera mejor, sí, porque esos combates, esas estipulaciones van en contra de la propia lucha. Sí. Entonces este combate es horroroso, así de claro. Luego ya veríamos debutar al Undertaker, que derrotaría a Jimmy Snuka en 4 minutos. Esta fue la primera WrestleMania del Undertaker, donde comenzó su legado, y que Snuka no era el luchador original para comenzar esta leyenda. Se buscaba a un ex campeón de la NWA literalmente para enterrarlo, pero ese campeón era mucho, ese campeón era muy buen luchador, ese campeón era Ricky Steamboat, que volvió a la empresa después de haber sido campeón intercontinental, después de en el 89 haber sido campeón de la WCW, con los 3 combates, la trilogía mejor de la historia de la lucha libre con Ric Flair. Pues cuando volvió, lo volvieron en el Dragón, Ricky Steamboat escupiendo fuego por la boca, y querían que el Undertaker se lo cargara, pues que hiciera un squat prácticamente. Entonces el amor propio de Steamboat dijo que no. Y eso fue por el motivo por el que salió de la empresa, porque no accedió al squash. Y Snuka, que era un hombre de la casa y amigo del señor McMahon, que le debía mucho al señor McMahon, porque le liberó de la cárcel, directamente le libró de la cárcel, pues dijo que sí. Se prestó. Y aquí empezó esta leyenda. El siguiente combate puede que sea el mejor de la noche. Este combate fue el que enfrentó al último guerrero, como llamaban nuestros amigos, que ganaría a Randy Savage, con estipulación de que el que perdía se veía obligado a retirarse. Aquí Savage, como ya vimos en el Main Event de hacía 2 años, tenía la capacidad de hacer bueno a cualquier rival. Y puede que fuera... Los mejores combates del Warrior son los que disputó con Randy Savage, tanto este como el del SummerSlam en Wembley. Combate bastante solvente por parte del Warrior y que nos llevó a uno de los momentos más emotivos de la historia de la lucha libre, que fue cuando Elizabeth entró en el ring, sacó del pelo a Sherry porque se volvió en contra de Randy Savage,
y se reunieron, se la puso en el hombro y recordaron pues como cuando la subió en el hombro cuando ganó el título en la WrestleMania 4. Fue un momento muy emocionante con el público llorando y que a pesar de que se vio obligado a retirarse, fue a la mesa de comentaristas y poco tiempo después, pidiéndole permiso al Warrior, eso sí, volvió a luchar. Sí, además este es el momento de esta WrestleMania, más que la victoria de Hogan. Este es el que se recuerda siempre. O sea que sí, es uno de los grandes momentos. Y lo que dices tú, le sacó un buen combate al Warrior, pero lo que tú y yo decimos muchas veces, para pelear hacen falta dos y que los dos pues sepan bailar. Y hay uno que bailaba muy bien. Así que el otro solamente tenía que seguir el ritmo. Sí. Luego veríamos a japoneses, porque de vez en cuando también. Esto surgió por una alianza que tenía la WWF con una empresa recién nacida, que era la SWS de Japón, que estuvo activa del 90 al 92, solo 2 años. Pues ellos, Tenryu y Kitao, eran parte del roster de esa empresa y aquí derrotarían a Demolition. También curioso que Demolition, en el momento que llegó la Legion of Doom a la WWF, perdió la esencia y perdió la razón de ser. Era una copia. Entonces ya como que no tenía mucho sentido. Además, Axe dijo que no quería luchar tanto, no quería estar tan inactivo. Metieron a Crash y eso no cuajó mucho y al final, pues este combate también terminaría enterrando un poco a los Demolition. Aquí, en el siguiente combate, se pondría en juego el campeonato intercontinental que tenía Mr. Perfect. Ganaría Big Boss Man, que era uno de los más aclamados y queridos por el público. No era un buen luchador, pero tenía algo. Sí. El Big Boss Man tenía algo que hacía que la gente le quisiera mucho, a pesar de todo esos antecedentes de malo, de sanguinario y de que había nacido en una cárcel según José Luis Ibáñez. Sí, me acuerdo. El siguiente combate, pues Earthquake que ganaría Greg Valentine, que poco hizo también en la WWF, ganar el título por parejas, ganar el título intercontinental, pero después de perder el título por parejas no hizo nada, sinceramente. Era muy habitual también que luchadores que habían hecho algo interesante luego sirvieran de trampolín para otros, pero había veces que se pasaban porque tenía que haber un cierto equilibrio. Era gente que eran buenos luchadores, que llevaban una trayectoria luchística muy larga, muy dilatada y que de repente al señor Van Bajo se le cruzaban y perdían en todos los combates. O sea, podían un año entero perder todos los combates a los que se enfrentaba. Era pues un horror. Aquí ya veríamos también a la Legion of Doom, que ganaría a Power y Glory, a Poder y Gloria. También no llegó ni a un minuto y querían pues mostrar a la Legion of Doom como unos destructores. Y como lo que hemos dicho, al final los barrieron del mapa también a Demolition. El siguiente combate sería, pues, de repente, pues Virgil se cogió y se rebeló ante su tirano amo, que era Teddy DiBiase, y aquí, pues, ganaría Virgil. Pues estaba Roddy Piper también por el medio. Sí, ya Roddy Piper asumiendo ese rol de manager, aunque luego volvería a luchar, pero de momento estaba como de manager por ahí tocando las narices. Sí, es que era también la época, era la época del cine, era la época en la que Piper hizo varias incursiones en el cine y esto, la lucha libre ya la tenía como momentos puntuales en los que volvía también como comentarista. Sí, este combate me acuerdo yo y muy mítico porque claro, te dirías para mí el mayor heel de la historia. O sea, es que es buenísimo. Y cómo trataba a Virgil y ese combate de Virgil ganándole. Luego ya Virgil, pues eso. Ya sabemos cómo era Virgil. Entonces, pues. Pero es curioso, sí. De este combate me acuerdo también. También del siguiente, ¿eh? Y mira que solamente de 1 minuto y 21 segundos, ¿eh? Pues el Mountie fue de los heels más odiados de la historia. Por eso me acuerdo. Y el Mountie, que yo lo odiaba personalmente, pero resulta que cuando yo lo veía luchar por parejas me encantaba y me encanta. Entonces eso es algo sí que es muy curioso, un luchador que no puedes ni ver, que lo odias, pero tienes la capacidad de decir, joder, es que es buenísimo, porque cuando hacía la lucha por parejas bueno, todavía está luchando uno de los Quebecer que luchaba con él,
que era, bueno, luego hizo de pirata Jean-Pierre Lafitte y todos estos rollos, pues todavía sigue luchando, y esa pareja me encantaba, y cuando luchaba como los Fábulos Russo también. O sea que, pero bueno, este combate pues ya empezábamos a ver a Tito Santana más como Jover que como el campeón intercontinental y por parejas que había sido. Sí. Y llegamos al main event. Hulk Hogan contra el Sargento Masacre. Combate también de 20 minutos. El Sargento Slaughter es un luchador que tampoco era muy técnico, pero también tenía algo y era muy desenvuelto en el ring. Era lento, pero sí que es cierto que también era, bueno, había sido de las leyendas más grandes face de la historia, y de repente pues se volvía en contra de todos sus principios. Fue un combate, pues imagínate, para el Sargento Slaughter. Yo creo que a nivel psicológico fue fuerte, ¿eh? Sí, yo creo que sí. Además me acuerdo que era yo siempre llamo la WrestleMania patriótica, porque me acuerdo todo el logo lo habían cambiado, no era el clásico, pues eso, el que tengo yo ahora mismo en la camiseta, si alguien lo está viendo en YouTube, sino que le habían cambiado a los colores americanos. Todo alrededor era con los colores americanos y todo era súper americano. Hogan entró con la bandera americana y claro, estaba totalmente el público en contra de él. Es que yo creo que eso es un choque. Di que Sargento Slaughter no es que tuviera ningún problema de estos de identidad, no. Pero sí que es cierto que tiene que ser muy chocante para él. Un combate que tampoco destacaría por la técnica, pero destacaría por algo. Y es que Hogan, en más de una ocasión, decía que él era como un artista en la técnica del blooding, que para quien no lo sepa, el blooding es el arte de sangrar, hacerte un corte con una cuchilla para que parezca más real la lucha y para que la sangre pues fluya por la cara. En este caso se ve como el Sargento Slaughter está fuera del ring, se acerca al ring, le pega un sillazo y Hogan cae hacia atrás y se ve como saca de la muñequera una cuchilla, se la desliza por la frente. Eso lo tenemos nosotros en el capítulo del Bloody, de los Jovers. Ese momento justo lo tengo puesto captado de cuando saca la mano y se hace la rajita. Así que Hogan, te pillamos. Nada, Hogan es que no es como los grandes como actualmente Mosley, que ese sí que es especialista, pero porque yo creo que ya tiene directamente la brecha hecha. En cuanto le soplan, bueno, ya sale. Muchas lo tenían y directamente con tocarse fuerte ya sangraban. Sí. Por ejemplo, Abdullah de Butcher no necesitaba absolutamente nada para sangrar. Y, por ejemplo, esta WrestleMania sirvió también que cuando parecía que el Warrior podía ser la cara de la empresa y el relevo de Hogan, pues ocurrió que su ego era inversamente proporcional a su talento en el ring. Él lo que quería era, sobre todo, ganar más pasta. Entonces, imagínate que le decía a Vince, mira, Vince, quiero $500,000 por luchar contra Randy Savage en WrestleMania. Y Vince se quedó así como diciendo, pero este tío, ¿qué coño está diciendo? Pues lo que estás oyendo. Entonces cogió y Vince le dijo que sí, pero evidentemente le dijo que sí para que no peligrara esa lucha. Y cuando acabó y ya encauzó un poquito todo, cogió y se lo cargó. Pero luego fue curioso porque dice el Warrior, renuncio. Y le dice McMahon, pero ¿cómo vas a renunciar si tienes hasta el año que viene contrato? Pero bueno, y yo me pregunto, pero no acabas de decir que lo despides, el otro no quiere ser despedido, renuncia, luego dice que no puede renunciar porque tiene contrato. Los líos que hacía siempre el Warrior. Siempre que llegaba a un punto clave, pedía más pasta para que Vince se viera forzado y accediera. Y eso fue un gran problema del Warrior. El ego del Warrior era muy grande y McMahon no es que no tenga ego. Entonces, imagínate que dos choques se produjeron ahí. Dinero, ya sabes que Vince, una cosa que no le gusta que le toquen el dinero. Eso es algo que no le gusta. No. Luego vamos ya con la 8. En la 8, esta se celebraría en Indianápolis y se puede decir, no sé si se puede decir que tuvo 2 main event o que no tuvo ninguno o porque fue algo muy extraño. Esto fue también algo muy extraño. Aquí Hogan no quería quedarse fuera del main event, pero resulta que parece ser que el combate soñado, campeón contra campeón, la leyenda de la NWA con la leyenda de la WWF se iban a ver en una WrestleMania que era como
el exponente más grande, el escaparate más grande de la lucha libre, pues al final no se dio. Fue algo que se había dado en house shows, se había dado en el Madison Square Garden, pero que al final en el máximo exponente no se llevó a cabo. Cosa también muy extraña, porque podía haber sido no una gran lucha, pero sí algo esperado. Pero al final no se llevó a cabo. Fue curioso, y porque eligieron, si recordamos, ganaría el Royal Rumble Ric Flair, con lo que ganó el título del mundo. El segundo sería Sid, tercero Hogan y cuarto Randy Savage. Y al final lo que hicieron fue que Savage luchara con Ric Flair. No sé si con el ánimo de que iba a ser un mejor combate, eran más parecidos físicamente, de altura, de técnica. Entonces, no sé si eso pesaría a la hora de elegir a Savage como el contendiente del bueno de Ric Flair. También la historia era que Sid había echado a Hogan en el Rumble. Entonces ahí estaba la rivalidad. Pero claro, a mí me sorprende mucho esta WrestleMania porque el main event para mí, que sería el campeonato de la WWF, entre Ric Flair y Savage, está a mitad de cartelera. Y el main event es el Hogan contra Sid Justice, que no se juega en nada, solamente el odio. Entonces me parece un poco raro. Sí, yo creo que ahí es el ego de Hogan. Sí, es lo que hablamos, es que Hogan no puede quedar en un segundo plano. Si está en un segundo plano, tiene que quedar por encima del primer plano. Hogan era así. Aquí ya vimos, por ejemplo, a Shawn Michaels luchar de forma individual. Aquí lucharía contra Tito Santana. Ya como el matador. Como el matador perdería Tito, porque ya perdía siempre. Veríamos al Undertaker ganar a Jake Roberts en un combate también un poco extraño, porque yo recuerdo que le hizo un party driver, bueno, el Tombstone, y quedó como a 2 palmos del suelo. No sé si yo tengo esa imagen en la cabeza que no se me borra, digo, pero ¿cómo pueden hacer eso? Porque fue, pues eso, muy cantoso, vamos. Luego, en uno de los mejores combates por no decir el mejor, estaría empatado con el de Flair, Bret Hart contra Roddy Piper. Fue 2 face también, porque se apoyaron. Recuerdo también que Bret Hart salió a defender a Roddy Piper contra The Mountie y como que eran amigos, pero luego pues quisieron hacer también el face contra face que habíamos visto en la WrestleMania 6 en el título del mundo, pues aquí en el título intercontinental. Fue un gran combate y me gustó mucho ver a Roddy Piper en una gran forma física después de haber vuelto de estar unos años sin luchar. Luego, imagínate, el Sargento Slaughter viene de ser face, de ser uno de los más apoyados, a ser el más malo, y le pusieron como castigo acompañar a Jimmy Serrucho Dugan durante una temporada. Siempre iban juntos. Y era como decir, vamos a ver, que sale este hombre con el Serrucho y con el ¡oh! Pues así lo tuvieron una temporada para purgar sus pecados. Sí, totalmente. En un combate horroroso. Ese combate no cabe más. Sí, un 4 contra 4 de face contra heels clásico y flojito, sí. Que no pegaba uno con otro ahí, que no tenía nada que ver uno con otro. Sí, pero acompáñale con Bilbo McMahon, o sea, con el Poliloco, con Virgil, que Virgil, pues, lucha lo que lucha. Y luego contra los Nasty Boys, Repo Man, que era Crash, ¿verdad? No. Repo Man era Smash. Smash. Y de Monty, que lo hemos hablado antes. Smash, que llegó otra vez a la WWF porque lo despidieron de WCW. WCW quería hacer un producto mucho más familiar y les dijeron que era imposible que sangrara, no podían sangrar. Y tuvieron un combate siempre me equivoco con el hijo, Dustin. Siempre Dustin creo que es el hijo porque lo veo como más diminutivo que Dustin y siempre me lío. Pero bueno, Dustin Road. Goldberg en el futuro. Goldberg en el futuro fue despedido. Goldberg digo yo. Goldust en el futuro fue despedido junto a Repo Man, que era Big Billy Busick. Blacktop Bully, por luchar en un camión, que ese no sé si lo habéis hecho en el retro. No, ese hay que hacerlo. Ese es el de. Sí, espera.
¿Ese es como cinematográfico en un camión? Sí. Exacto, Ese no lo hemos ese hecho, es. ese no lo hemos hecho. Ese es de los peores combates de la historia. Pues en ese combate sangraron sin estar escrito y los despidieron. Entonces por eso llegó Smash a la WWF como Repo-Man. Eh, Tiene más historia la historia que el propio combate. Luego ya sí que llegaríamos al main event que no fue main event, que sería Randy Savage contra Ric Flair en un combate pues que a mí me emocionó mucho porque yo todavía estaba procesando el tema Ric Flair. Yo apoyaba al 100% a Randy Savage, yo era del equipo de Randy Savage desde que golpeó con el cetro a Warrior y le hizo que perdiera el título del mundo. Yo siempre fui de machoquín en esa época y entonces fue como enfrentar a mis dos mejores luchadores y entonces ganar el que ganara o perdiera el que perdiera iba a ser malo y a la vez bueno. En este caso perdió Flair, pero se robó el show. Sí. Se robó el show porque no tenía que sangrar y sangró. Le dijeron no sangres y él sangró. Sí. Y también porque le dio un beso en la boca a la señorita Elizabeth, cosa que tampoco estaba escrita en ningún sitio. Entonces eran las cosas de Ric Flair que de repente pues cogía y te montaba un follón por menor de nada, improvisaba como él quería. Y esto era lo que el famoso combate de Randy que le intentaba decir, Rick, tienes que ir por aquí, tienes por aquí. Y Rick dice, Randy, déjame, ya, tú y yo sabemos cómo va esto, ¿sabes? Eso le ha pasado a Randy Savage en más de una ocasión. Randy Savage ha sido, no sé si el primero, pero yo te diría que el primer luchador que escribía los combates. Eso no lo hacía nadie, lo empezó a hacer él y luego ya le copiaron, pero le copiaron los bookers y le copió el señor McMahon porque ya decían, mira, paso por paso, no es que empieza, va a durar 10 minutos, a mitad de combate cambia, no, ahora ya era paso por paso lo que había que hacer. Luego, el siguiente combate, Tatanka, que Tatanka era como una especie de mala copia del Ultimate Warrior, derrotaría a Rick Martel. Rick Martel, que también iría de capa caída, pues parece que cuando se separó de Tito Santana, que iba a despuntar un poco, incluso estuvo a punto de ganar el título intercontinental, pero al final Rick Martel se perdió. Tatanka, que cada vez que iba haciendo el baile ese de la lluvia, pues le botaban las tetas más que otra cosa. Ya se convirtió en Fatanka. Yo de Tatanka siempre me acuerdo eso, de que era la mala copia del Warrior. Pero mala. Y luego había una mala copia de Tatanka que fue el Renegade. Sí, pero eso ya fue en WCW, ¿verdad? Exacto. Si algo había que mejorarlo, lo hacía la WCW. Te mejoraban cualquier cosa. El siguiente combate sería los Natural Disaster, que eran Earthquake y Tifón, contra los Money Incorporate. Era el título por parejas. Aquí se dice que tenía que haber luchado la Legion of Doom, pero que la mala praxis de Hawk hizo que tuvieran que ser sustituidos por los desastres naturales. ¿Por qué estaba suspendido Hawk? Hawk era un tipo muy, muy problemático también, que cuando luchaba, pero que fuera del ring siempre tenía sus problemas. Combate de Owen Hart contra Skinner que duró 1 minuto. Owen Hart, un gran luchador, y Skinner, que había sido uno de los mejores luchadores por parejas en los Fabulous One, por ejemplo. Combate de 1 minuto, sin más historia. Y luego sí que llegaríamos al main event, que era Hulk Hogan contra Sid Justice. Aquí Hogan derrotaría a Sid Justice por descalificación. Se dice que tenía que haber aparecido Papa Shango para interferir, pero se quedó a mitad de camino. O le dieron mala señal. Sí, algo raro, sí. Un desastre. Y luego sí que saldría el Warrior. Ante la posibilidad de que Hogan se fuera de la empresa, pues el Tito Vince echó mano del comodín del Warrior, pero sabía cómo era. Ahora ya sabía cómo era. Entonces no se podía fiar de él. Y también decir que según Flair, en principio iba a retener el título del mundo con Savage, pero Savage se reunió con Vince y le convenció para que Flair perdiera el título y lo ganara Savage. También se dice, bueno, lo dice Flair en el podcast suyo, que podía haber sido un combate muchísimo mejor, pero que Savage tenía problemas sentimentales ya en esa época, estaba en pleno divorcio,
tenía muchos problemas y la cabeza la tenía en otro sitio. Entonces podía haber hecho un combate muchísimo mejor. Y esto ya nos lleva a la WrestleMania 9. Oh, esto sí que es bocata de... Bueno, Ambrosía. De Cardenal. Ambrosía como dirían los romanos, ¿verdad? Este hicisteis el retro vosotros, ese lo tienes fresco. Sí, el retro hemos llegado hasta el 13, realmente. Nos hemos detenido un poquito porque es que, claro, nos hemos parado con la WCW. Pues claro, hay que comentar muchas cosas. Y llegamos a la 13. Pero la 9 yo la tengo un cariño especial, siempre lo comento. Es que era de los romanos. O sea, en el Kaiser Palace. Es una locura. Es una locura total. Desde las entradas de Bobby Heenan al revés en un burro montado. Randy Savage me parece que salía en una... Hombre, en un burro no, en un camello. En un camello, no sé. No, yo es que me acuerdo. Es que Randy Savage montado que le tenían como porteadores. Gorilla Monsoon vestido de romano. Una locura total esta. Una locura, una locura. Esta, por ejemplo, fue la primera edición que contó con el ganador del Royal Rumble como retador al título oficial. Fue la primera WrestleMania en la que se hizo. Ganador del Rumble, retador. Y aquí poseía Hart el título, que lo defendería ante Yokozuna, porque Yokozuna había ganado el Royal Rumble con ese final curioso que también recordarás cuando eliminó a Randy Savage, que le iba a hacer una cuenta de 3. Sí. Sí. En ese Royal Rumble. Pero bueno, son cosas extrañas que pasan de vez en cuando. También, como curiosidad, fue la última WrestleMania emitida por Telecinco. Sí, y además al aire libre. ¿Esta fue la primera al aire libre, puede ser? La primera al aire libre. Sí, porque además hubo nubes amenazadoras que no llegaron a descargar. Menos mal. Pero... Porque eso nos pasó en la WrestleMania 35 lo mismo. Llovió justo cuando acabó. Pero llover, diluviar. Yo recuerdo que cuando se ponía la cosa fea y acabó el evento, después de más de 12 horas en el pabellón, cogimos y dijimos, mi pareja y yo, vámonos, porque con la cantidad de gente que había unos trenes gratuitos, cogimos el tren y mis amigos, que iban 3 más, que estaban en otra parte del pabellón, esperaron al autobús y les cayó la del pulpo encima. Una pasada. Menos mal que nosotros escapamos. Esa 35 también empezó tarde, ¿verdad? Empezó tarde. Empezó tarde también por una tormenta. No, pero esa no hubo tormenta. Esa hubo tormenta después. No. La 35 no. La 35 llovió cuando acabó. La 35 empezó bien de hora, pero se fue a 8 horas. Mínimo. En una noche. Entonces fue la 37, creo que la que empezó tarde, que era la primera después de la pandemia. Que empezó como una hora más tarde por el tema de... No. Esta empezó en hora, pero fue una locura. Porque duró más de 8 horas ahí y esto ya al final ya no sabías ni cómo ponerte en el asiento. Pero ten en cuenta que el final mereció la pena. Sí, el final sí. Bueno, pues vamos con la 9. Veríamos a Tatanka ganar a Shawn Michaels. Shawn Michaels, que iba acompañado de Luna Vachon, que Luna Vachon a mí me ponía de los nervios. Sí, gran luchadora, gran saga de familia de luchadores, pero esos gritos a mí me desquiciaban. Sí. Fue por el título intercontinental. Aquí Tatanka ganaría, pero fue por cuenta atrás y no se hizo con el título, afortunadamente para todos. Veríamos también a los Steiner Brothers luchar contra los reductores de cabezas, Samu y Fatu, los samoanos. Los samoanos. Que ganarían los Steiner. No sé cómo ganarían los Steiner, porque los samoanos tenían un poder que se cabrean si pierden, ¿eh? Montan unos follones de narices. Te digo yo, ahora no pierden nada. Pero es que ahora el problema es que a Roman no lo hacen perder porque no saben cómo decirle que va a perder. Claro, es que no saben cómo... A ver, ¿quién puede perder con un samoano? Solamente La Roca puede derrotarle. Claro, samoano contra samoano. Claro, es que es la única forma. Le tienen que dar una nota o algo para decirle, mira, vas a perder, porque cualquiera se lo dice a la cara. Cualquiera. No. Luego también veríamos a Doink ganar a Crash, que Crash aparecería como el hawaiano. Aparecería, no sé si te acuerdas, esos colores naranjas y morados. Sí, me acuerdo. Venía con el típico... singlet, que se llama. Con colores muy coloridos, sí, me acuerdo. Pues venía de bueno, que no sé si apretaba una piña o no sé qué historias. Y además querían vender a Crash como uno de los grandes. Lo que pasa es que, bueno, aquí le hicieron perder con Doink.
Pero es que date cuenta que en la locura de saber quién iba a ser la cara de la empresa, cuando ya el Warrior veían que no valía y cuando Hogan, por el tema de los esteroides, iba a salir de la empresa, estaban que sí iba a ser Crash la cara de la empresa. Estaban apostando por él, le hicieron una prueba. Luego también apostaron que si Lex Luger, que si Bret Hart, que si no sé qué, al final. Sí, que no saben pero Crash estaba en la quiniela, ¿eh? Sí, de acuerdo. Sí. Aquí perdió contra Dewey y luego el siguiente combate, Razor Ramón ganaría a Bob Backlund, también un combate de 3 minutos que no sé Bob Backlund también a qué volvió en esa época, pero bueno. Luego incluso ganaría de nuevo el título del mundo. Pero son cosas inexplicables del señor McMahon. Veríamos también a los Money Inc. Ganar a los Megamaniac, que Megamaniac sería nada más y nada menos que Hulk Hogan, que volvió a la empresa. Se uniría a Brutus Beefcake después de estar un tiempo fuera por el accidente que tuvo, que casi le cuesta la vida. Pues aquí se juntaría porque atacaron a Brutus Beefcake y esa injusticia no la podía tolerar el bueno de Hulk Hogan, así que se unió a él para luchar contra Money Inc. Eran los campeones de combate, a ver, perdóname Luis, es el que Brutus va con máscara, ¿verdad? Sí. Y Hogan tiene el ojo pocho por... No sé si vas a contar la anécdota de lo del ojo pocho, que hay distintas teorías, pero vamos. No, pero se cuenta. Hay diferentes teorías. Una de ellas es que dicen que había... Bueno, la de Kayfabe era que Teddy Bias se había pagado a unos matones para que le diera una paliza. La otra es que había tenido un accidente con una moto de agua. Y la que yo le doy más verisimilitud es que Randy Savage le pegó un guantazo, porque ya estaba harto de Hogan. Entre otras cosas, se dice que era porque se había liado con Miss Elizabeth, pero no era así. La cuestión era que él, Hogan, tapaba una relación extramatrimonial que tenía la señorita Elizabeth con un corredor de seguros o un abogado, porque la mujer de Hogan y la mujer de Savage eran muy amigas, y incluso el día que fue Savage a buscar a Elizabeth, estaba con su novio en casa de Hogan. Y como Hogan no le dejó entrar, le pegó un guantazo. Luego ya no sé más lo que pasó, porque ya cualquier cosa. Veríamos a Lex Luger, que sería el narcisista. Recuerdo también, no sé si recuerdas, evidentemente, ese espejo con fuegos artificiales y que estaba posando y tal, porque aquí Luger, si no recuerdo mal, salió acompañado de Bobby Heenan, y si no salió acompañado de Bobby Heenan, salió como protegido de Heenan o algo así. Heenan era comentarista en este caso. Sí, era comentarista, pero... en el Rumble creo que le presentó Bobby Heenan. Por eso, porque recuerda que Mr. Perfect le dio la espalda a Heenan cuando la espantada del Warrior en las Survivor Series, y se montó ese follón de que Savage tenía que elegir a otro, eligió a Mr. Perfect siendo heel y le dio una bofetada a Heenan, y entonces montaron esta rivalidad la montaron en torno a Bobby Heenan. Luger ganaría a Mr. Perfect en 10 minutos y llegamos al peor combate de esta WrestleMania, incluso de todas las WrestleManias anteriores. El Undertaker se las vería contra el Gigante González. Combatazo. Que no hay por dónde cogerlo. Sí, además la forma de acabarlo es que es horrible. Aunque sea el 3-0, pero joder, es que la forma de ganar... El Gigante González a mí me daba mucha pena, sinceramente. Era, pues eso, un jugador de baloncesto que lo descubrió, no es que lo descubriera, es que tenía los derechos Ted Turner sobre el equipo que jugaba él, se lesionó, no podía jugar y dijo, bueno, este tío es enorme, tengo la WCW, vamos a meterlo ahí. Y luchaba como el gigante, y luego cuando se fue a WWF, pues lo enfeudaron con el Undertaker y ya está. Y además el traje que llevaba que daba penita, que era como el que yo tenía de He-Man de los Masters del Universo cuando era pequeño, que con todos los músculos y tal marcados, o sea, dibujados, lo mismo. Y luego una tela así como de muñeco de peluche, horrorosa. Sí. Luego ya iríamos al main event de la velada, pero resulta que hubo otro main event. Estamos en las mismas de siempre. Sí. Yokozuna
se las vería contra el campeón Bret Hart. Combate que duraría 8 minutos con interferencia de Mr. Fuji a favor de Yokozuna. Se dice que el día antes, unas horas antes, el señor McMahon llamó al despacho a Bret Hart, entró Bret Hart y le dijo: Bret, vas a perder. Y dice: pero, señor, bueno, no sé cómo lo llamaría, Vince, pero Vince, ¿por qué? ¿Lo estoy haciendo mal? No le diría: eres muy aburrido. No, porque eso lo decimos los jobbers y los choc eslameros. Le dijo que no, que lo estaba haciendo bien, pero que tenía otros planes. Y los planes eran que volvía por la puerta grande, la cara de la empresa, el que manejaba los hilos, Hulk Hogan, nada más y nada menos. Eso le sentó como una patada en los mismísimos a Bret Hart. Luego también le dijo Vince: no te preocupes porque vas a recuperar el título, tú tendrás una lucha con Hulk Hogan y recuperarás el título, tú tranquilo. Perdió el bueno de Bret Hart y cuando salió Hogan a defenderlo, pues le lanzó un reto Mr. Fuji y con el beneplácito de Bret Hart aceptó Hogan y en 22 segundos ganaría al recién coronado campeón de la WWF Yokozuna para proclamarse de nuevo campeón de la WWF. Brutal. Casi nada. Yo le tengo mucho cariño a esta WrestleMania, pero por lo que han hecho este final, que es horrible, porque dices: joder, Hogan aquí, esto es el mayor exponente de ego, pero por el combate del Gigante González, por la entrada, ya te digo, por el ambiente este romano, que es que me parece súper simpático, y es que la primera vez que lo veíamos, y encima al aire libre, o sea, yo la tengo mucho cariño a esta WrestleMania. Luego, no es de las mejores, por supuesto, pero la tengo mucho Desde cariño. luego que no. Yo la recuerdo porque la vi en Telecinco. Yo he visto la 6, la 7, la 8 y la 9 en Telecinco. Entonces, a pesar de que luego había spoilers en Sky, pero íntegramente, date cuenta que ahí se veía Wrestling Challenge, se veían recortes de combates, pero no se veía la WrestleMania y afortunadamente Telecinco la echaban en abierto. Luego ya más adelante se consiguieron los pay-per-views completos a través de VHS. Como curiosidad para acabar el tema, es que cuando le tocaba perder a Hulk Hogan, se reunió con el señor McMahon y le dijo: Bret Hart no es un luchador de mi categoría. Yo no voy a perder contra Bret Hart. Bret Hart está en un nivel inferior a mí. Por lo tanto, no voy a perder contra él. Entonces recuerdo que creo que fue el King of the Ring cuando perdería Hogan contra Yokozuna por interferencia de Harvey Wippleman, cuando le hizo una foto con una cámara que explotó y lo cegó. Entonces ganaría el título Yokozuna de nuevo. Cosa que sería para que Bret Hart tuviera un odio eterno a Hulk Hogan. Otro más en la lista. No sabes a quién odia más, si a Hogan, a Goldberg, está ahí la cosa. Hombre, yo creo que a Goldberg porque mucho. Goldberg le hizo perder millones y millones de dólares. No su decisión de irse a la WCW. No. Eso no, fue culpa de Goldberg. Fue culpa de Goldberg. Pero es que lo hizo mal. Si Bret Hart le hubiera puesto un combate de Bret Hart a Goldberg, se hubiera dormido y no hubiera podido hacer su combate. Se hubiera librado de esa lesión que lo cogió y lo apartó de los cuadriláteros. Vamos ya con la WrestleMania 10, vamos con la última WrestleMania. Esta la vamos a hacer más rapidito porque tampoco es que tenga mucha chicha, sí, aunque tiene un par de cosas interesantes. Fue celebrada en el Madison Square Garden, en Nueva York, que era la casa de los McMahon, la casa donde se hizo famosa la WWF, Capitol antes y la WWF. Hubo dos ganadores del Rumble, por las pruebas que hemos comentado que estaba haciendo Vince para establecer quién sería el nuevo campeón y cara de la WWF, pues aquí lo que hizo fue programar dos combates por el título del mundo. Yokozuna se enfrentaría primero a un ganador y dependiendo del resultado se enfrentaría Yokozuna a otro o el que había ganado a Yokozuna al otro ganador. Aquí veríamos a Owen Hart que ganaría a Bret Hart en un combate de 20 minutos, un combate muy bueno. Y que si Owen Hart había ganado a Bret Hart y Bret Hart más tarde ganaría a Yokozuna, pues Owen Hart tenía que ser el campeón, ¿no? Digo yo. Pues no. Pues no. Luego Bam Bam Bigelow y Luna Vachon
derrotarían a Doing the Clone y Dean the Clone. Ahí hicieron el payaso los 4. Sí, totalmente. No solamente 2. Veríamos también un combate de Randy Savage contra Crash. Horrible, me acuerdo de este combate. Este combate es horroroso. Y date cuenta de una cosa, Crash estaban probando si era la cara de la empresa o no. Había vuelto como el niño bueno, el niño hawaiano que decía aloha everyone. Aquí lo habían vuelto malo y luchaba contra Randy Savage. Este fue el último combate de Savage en la WWF. Manera de retirarse más mala, porque además fue una probatura, porque fue un False Calls Anywhere, pero horroroso como lo hicieron, porque es que no sabían cómo era la estipulación, y ellos no sabían cómo era. Pero es que tenían que... Era como que tú lo retenías y tenía que volver en un tiempo determinado al ring y si no volvía perdía. Eso es. Una cosa muy extraña, que no tenía sentido ninguno. Pero aquí la espinita que tiene Randy Savage es que Randy Savage se reunió con Pat Patterson y le dijo, quizás este sea mi último combate. Es un combate de retirada, no voy a volver a luchar más, quiero a Shawn Michaels que me retire. Podía haber ganado Randy Savage, podía haber perdido, porque en combates de retiro no tiene por qué perder el que se retira. Se puede retirar pues porque ya no da más de sí la cosa. En este caso, por ejemplo, ya habían luchado en Europa Randy Savage contra Shawn Michaels, ya se conocían, se llevaban bien. Le dijo Pat Patterson que había hablado con el señor McMahon y que en sus planes no estaba ese combate. Yo creo que con lo que había dado Randy Savage por la empresa, con los buenos combates que había dado, 2 veces campeón del mundo, 1 vez intercontinental, campeón del King of the Ring, que les hubiera costado hacer feliz a Randy Savage. Y haber hecho un buen combate, porque hubiera hecho un buen combate con Shawn Michaels. No lo dudes. Pero le pusieron contra Crash, que más tarde sería su guardaespaldas. Eran íntimos amigos y Randy Savage tenía como manía persecutoria. Se pensaba que le perseguían, que le iban a hacer algo y llevaba a Crash como guardaespaldas normalmente. Luego tendríamos un combate femenino por el título femenino, que sería Alundra Blaze contra Leilani Kay. Alundra Blaze, que sería, salvando las distancias, la Hulk Hogan femenina de la empresa. Fue cuando el señor McMahon intentó apostar por la lucha femenina y que trajo a Alundra Blaze, que era muy solvente en el ring, Madusa Miceli en la agua y en la WCW, y que lo que hacía era traer rivales contra ella. Duraba como el feudo 3-4 meses y luego traían a otra y luego traían a otra. No había una liga como tal femenina. Lo que había era una campeona y le traían de vez en cuando una rival. De todas formas, fíjate que hemos hablado de 4 WrestleManias y no había ningún combate femenino. Este es el primero que tiene. Este es el primero. Sin contar el mixto ese horroroso de Safir y la sensacional Terry. De todas maneras, sabes que la división femenina, hasta que no llegó Stephanie, pues no empezó a no tenía calidad. No tenía calidad. Luego, Men on a Mission ganaron a los Quebecer, que eran Jake y Pierre. Aquí ganarían el título por parejas. No ganaron el título por parejas, no porque fue por cuenta atrás, creo. Aquí retuvieron los Quebecer, pero recuerdo que ganaría Men on a Mission en la gira europea porque se le cayó Mabel encima de uno de ellos y no se pudo mover. Entonces el árbitro tuvo que contar porque se le sentó encima, imagínate 300 kilos. Claro. Y ganaron, y a los 2 días o por ahí volvieron los cinturones a manos de los Quebecer. Cosas curiosas que pasan también. Luego Yokozuna, campeón, ganaría a Lex Luger. Aquí era como dilatar este feudo que hubo, ¿te acuerdas del combate este en el portaaviones sí. Del 4 de julio y todo este rollo que querían hacer de superhéroe a Lex Luger? Era la época pues del autobús de Luger, ¿verdad? Sí, era el Lex Express. Sí. Lex Express, que fue un auténtico fracaso porque ahí estaban probando a ver si Lex Luger valía o no y no valía. Lex Luger valía como heel, porque hay veces que como heel es muy fácil.
tú llegas a un estadio y te cagas en la madre de alguien allí, o de que huele a no sé qué, o de que, yo qué sé, de que los de este pueblo son tal, o me he acostado con las mujeres de todos. O que me reconozcas. ¿Sabes? Pues algo así, como hacía Rick Rude, que decía me ha acostado con todas y no sé qué rollos, y ya todo el mundo se echaba encima. Pues Lex Luger cuando era heel era muy fácil, pero ser un buen face es mucho más complicado, porque tienes que quererlo y creértelo. Y Lex Luger no se lo creía. Y Lex Luger, en vez de viajar en el Lex Express, iba en avión. Y antes de entrar a la ciudad se montaba en el Lex Express y se metía a la ciudad. Decía, yo voy a ir en este autobús todo el día. Entonces fue una de las cosas por las que no apostaron por él. Aquí Yokozuna ganaría a Lex Luger por descalificación. Luego Earthquake se las vería con Adam Bomb en 30 segundos. También esto no lo entiendo mucho, porque Adam Bomb también querían ponerlo como un tipo destructor enorme, porque era enorme, era un tipo con un buen físico, pero era malísimo en el ring. Era un horror. Querían apostar por él, pero tampoco le dieron mucha bola ni mucha cancha. De hecho, cuando la WWF compró WCW, los mandaron al territorio de desarrollo. A Adam Bomb y a su compañero. De lo malos que eran. Imagínate que su compañero era Crash. Ojo. Estamos hablando que Crash lo querías poner de cara de la empresa y cuando volvió de WCW lo metió en el territorio de desarrollo con Adam Bomb de lo malo que eran los dos. Imagínate. Luego veríamos el mejor combate de la noche, que sería el Razor Ramón contra Shawn Michaels en escalera. El primer combate en escalera en un pay-per-view. Campeón por el título, o sea, combate por el título intercontinental, pero que este combate se probó en más de 12, 15 ocasiones en los house shows. O sea que ya llevaban el culo pelado de hacer este combate. Además, combate calificado por 5 estrellas por Medley. Que además es combate de escalera, porque era una escalera solo. Una, sí, cierto. Era solo una. Y luego ya para acabar el programa, acabar la WrestleMania 10, vamos con el main event, que fue Bret Hart, que derrotó a Yokozuna para proclamarse campeón del mundo. Ya habían encontrado al sustituto de Hogan, habían encontrado a la cara de la empresa, no estaba Vince muy convencido, pero al final apostó por él y lo demás es historia. Pues nada, hasta aquí hemos llegado. Hemos hecho el repaso de las otras 5 WrestleManias con un invitado de lujo que siempre me acompaña y me apoya y me ayuda. Y para concluir, Julio, ¿algo más que decir? Nada, pues que, como decía Stodermar, recordar es volver a vivir. Y me ha encantado volver a revivir estas 5 WrestleManias. Y yo, como me gusta mucho hablar, pues yo encantado de que me hayas atracado y encantado de estar aquí en el programa. O sea que, muchas gracias. Pero sí, tengo mucha hambre, que estamos hablando muy tardías. Pues nos vamos ya. Chicos, chicas, nos vemos. Gracias, Julio. Nada, hasta luego. Hasta luego. Se acabó. Vale, detengo la grabación. Me estoy meando como